Estamos en la Capilla Brancacci, en la iglesia de Santa María del Carmine, en Florencia. Esta capilla está decorada con frescos de dos artistas de principios del siglo XV, al inicio del Renacimiento, Masaccio y Masolino. Estos frescos cuentan la historia de la vida de San Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles de Cristo, pero también tiene la importante distinción de ser considerado el primer papa. Hay dos frescos especialmente importantes en el registro superior del lado izquierdo de la capilla, realizados por Masaccio. Veamos primero el fresco de la rendición del dinero del tributo. Aquí se representa una escena del Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Los apóstoles entraron en la ciudad de Capernaum y un recaudador les pide que paguen el impuesto del templo. Cristo parece sugerir que él no necesita pagarlo, pero para no ofenderle le dice a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. En el centro de la composición vemos al recaudador de impuestos con los brazos extendidos, exigiéndole a Cristo y a los apóstoles el pago de ese impuesto, y a Cristo instruyendo a Pedro para que obtenga el dinero milagrosamente para pagar al recaudador. En el extremo izquierdo vemos a Pedro pescando y en el extremo derecho lo vemos pagándole al recaudador. Es decir, Pedro aparece 3 veces y el recaudador de impuestos aparece 2 veces. Toda la historia se desarrolla dentro de una misma escena. Esta sucesión de hechos, donde se muestran diferentes espacios y tiempos en una misma composición, recibe el nombre de narración continua. Cristo está en el centro de la composición, y aunque Pedro aparece 3 veces, nuestra atención se dirige a él, porque todos los apóstoles lo rodean en semicírculo, porque el recaudador de impuestos lo confronta y porque la perspectiva lineal del cuadro atrae nuestra mirada hacia el rostro de Cristo. Las ortogonales son visibles en la arquitectura de la derecha, y si las siguiéramos terminaríamos en un punto de fuga que se ubica en la cabeza de Cristo. Aquí Masaccio está utilizando la perspectiva lineal formulada por Brunelleschi, no solo para crear una ilusión de espacio en profundidad, sino también para ayudar a llamar la atención sobre la figura más importante de la composición. La perspectiva lineal o matemática es un recurso mediante el cual se produce la apariencia tridimensional en la bidimensión. Es una forma o representación racional del espacio con el fin de convencer al espectador de la existencia de un espacio real. También utiliza la perspectiva aérea o atmosférica. Por ejemplo, en la montaña que está más cerca, podemos ver algo de vegetación, es más oscura. En cambio, las de atrás se desvanecen a medida que retroceden, imitando cómo el aire interpuesto entre la vista y el objeto hace que éste aparezca menos preciso a medida que se aleja. Mediante este recurso, la ilusión de profundidad se logra desdibujando las figuras y haciendo más grises o azul verdosas las más lejanas. El paisaje es pobre, sencillo, austero, no distrae del asunto principal. Recurre también al color, a la perspectiva cromática, para producir la ilusión de avance y retroceso del espacio, ubicando los colores cálidos en primer término y los fríos al fondo. Masaccio está utilizando todos los medios a su alcance para crear un espacio terrenal convincente para estas figuras. No solo está creando este espacio para que lo ocupen los apóstoles, sino está haciendo que las figuras mismas ocupen el espacio. Y aquí radica quizá lo más revolucionario de su arte, la forma en la que el grupo se sitúa en el paisaje. Por primera vez desde Giotto, observamos una composición con una coherencia total, donde ninguna parte puede cambiarse o desplazarse sin que dañe el significado del conjunto. Utiliza el modelado, es decir, el claroscuro, la luz y la sombra, para crear figuras que tienen masa y volumen, y al mismo tiempo se liberen del fondo, moviéndose libremente por el espacio.
Los pies aparecen plantados de lleno en la tierra, no solo por esa sensación de peso que le da a las figuras, sino también por las notables sombras que pintó. La luz proviene de la derecha, coincidiendo con la misma dirección en que la luz real entra desde la ventana de la capilla. Por lo tanto, las figuras proyectan sombras a la izquierda. Tenemos una idea de la forma en que las figuras bloquean la luz, la manera en que la luz pasa entre las figuras, y esa alternancia de luz y oscuridad también nos ayuda a percibir una ilusión de espacio. El recaudador de impuestos está de espaldas a nosotros, en contraposto. Esta gran demostración de habilidad por parte de Masaccio sugiere movimiento y proviene del arte de la antigüedad clásica, griega y romana, y la utiliza como una forma de representar las figuras moviéndose naturalmente a través del espacio. Utiliza el contraposto 2 veces. Si observamos la segunda representación del recaudador de impuestos, el peso ahora está situado en su otra pierna, la derecha. El pie izquierdo del recaudador de impuestos está firmemente plantado en el suelo. Los dedos de sus pies están bañados por la luz del sol, mientras que el lado izquierdo de su tobillo está en la sombra. Esta puede ser una de las primeras pinturas en la historia del arte occidental en tener una fuente de luz tan unificada que es tan consistente y convincente. También hay una verdadera caracterización y variedad de emociones en los personajes. El rostro de Cristo es sereno, pero a su izquierda, Pedro parece desconcertado, molesto por haber sido abordado por el recaudador de impuestos. Le imprime una calidad dramática al mostrar su ceño fruncido, que contrasta con San Juan Evangelista, cuyo rostro es sereno, como el de Cristo. Masaccio está jugando con una variedad de emociones. Algunos están preocupados, otros observan lo que sucederá. Mediante el realismo y la expresión de los sentimientos humanos que Masaccio le otorga a las figuras, el espectador participa de la realidad retratada y se identifica con los personajes y la historia. Adapta la técnica del fresco apoyándose muy poco en el contorno de las figuras y las construye con simples contrastes de tono y color. Los amplios pliegues caen sin artificiosidad y en ellos podemos ver también que no utiliza el negro o el gris para dar la ilusión de la sombra, sino lo logra por el acercamiento de colores contrastantes: rosa oscuro, rosa claro, naranja oscuro, naranja claro, naranja, amarillo, etc. Esta técnica recibe el nombre de canjeante. Entonces, la pintura es convincente debido a que recurre a una serie de recursos: el claroscuro, la comprensión del cuerpo, el contraposto, la perspectiva aérea, la perspectiva cromática, la perspectiva lineal, las sombras, las expresiones, pero también el escorzo. Puede observarse el escorzo en la cara de San Pedro, mientras saca la moneda de la boca del pez. Miramos a través de su rostro, desde su cabeza lejana hacia su barbilla. Incluso los halos se muestran como elipses, en perspectiva, no como platos redondos detrás de la cabeza. Muchos de los pies también están en escorzo, y son esos pies en escorzo los que nos convencen de que las figuras en realidad están de pie, bien apoyadas sobre el suelo y que sus pies también existen en el espacio. A la izquierda de la rendición del dinero del tributo se encuentra la expulsión del paraíso. Adán y Eva se encuentran desnudos y un ángel armado con una espada parece estar persiguiéndolos fuera del Edén. Parece claro que Masaccio tuvo acceso a una Venus antigua, conocida como Venus púdica de la época helenística, y transformó una figura pagana de Venus en la figura de Eva. Las sombras funcionan de la misma manera que en la rendición del dinero del tributo. La luz viene de la derecha, las figuras proyectan sombras a la izquierda. El ángel también está en escorzo y a través de él crea la ilusión de espacio. Las dos figuras fueron pintadas de diferente manera. Eva cubre su cuerpo, se avergüenza de su desnudez. Adán cubre su rostro, parece tener una culpa interna. Podemos ver también los músculos del abdomen y las piernas de Adán, lo que demuestra este nuevo interés en el Renacimiento
por la anatomía humana. Estos frescos fueron muy influyentes en los artistas contemporáneos y posteriores, como por ejemplo en Miguel Ángel, quien visitó la capilla y esbozó el trabajo de Masaccio. 130 años después, Vasari, en su Vidas de pintores, escultores y arquitectos famosos, escribe la sorpresa del pueblo ante este nuevo lenguaje artístico y señala: Masaccio representó de un nuevo modo sus cabezas, ropajes, edificios y desnudos, sus colores y escorzos. Dio nacimiento al estilo moderno. Fue el primero de los pintores que perfeccionó el dibujo y ya veremos hasta qué punto se debe a él el renacimiento de la pintura.